Buenas tardes, siendo 27 de octubre de 2020, tenemos nuestra charla de posgrado, donde van a exponer dos alumnos, Felipe Radrigán, que es alumno de Magíster del área de energía, con Javier Pereda, y el título de su charla es New Modulation Method for Capacitor Natural Balancing in Modular Multilevel Converters. Y luego va a exponer Matías Enríquez, alumno de Magíster también del área de microelectrónica. Yo sería el supervisor yo soy el supervisor de Matías. El título de su charla es Diseño de un ASIC en tecnología de 180 nanómetros para procesar pulsos de un nuevo calorímetro para experimentos de física de partículas. Entonces comenzamos con Felipe. Para eso voy a otorgar privilegios de compartir pantalla. Felipe, ideal que hables hasta las 1:23 o menos, o un poquito pasado. Después de eso hacemos preguntas y Matías empieza a las 1:30. Hola, buenos días. Gracias, profesor. Bueno, voy a tratar de ir rápido. Mi presentación tiene hartas diapositivas, pero en general pasan bien rápido. Ya, ¿pueden verla? Podemos verla. Ya, ok. Bueno, el título ya lo mencionó. Básicamente, mi investigación de magíster fue buscar un nuevo método de modulación que pudiera aprovechar la característica del balanceo natural de capacitores que existe en los conversores modulares multinivel. Bueno, una de las cosas que ha marcado el consumo eléctrico en el último tiempo es que ha crecido mucho, ya que muchos elementos se han transformado en eléctricos, autos, muchos han instalado aire acondicionado, cosas de ese estilo que aumentan mucho el consumo. Además, hemos visto tanto en Chile como en otros países una penetración de energías renovables muy grande. Y esto trae consigo tanto beneficios como problemas. Como la energía renovable se genera en lugares específicos, en el caso de Chile en el desierto, es necesario transportar esta energía desde lugares que están muy lejos, y para ello tenemos que aumentar la capacidad de transmisión del país. Gracias a esto ha surgido como una opción viable el uso de la transmisión en corriente continua, que hasta el momento está muy limitada a transmisiones submarinas de largas distancias, y era muy raro verla. Bueno, la razón por la que se ha pensado en usar transmisión DC es porque es mucho mejor en largas distancias que la transmisión AC. Esto porque no tiene problemas de capacitancias ni inductancias en líneas muy largas, además tiene menores pérdidas. También puede conectar sistemas asíncronos o incluso de frecuencias distintas, tiene control del flujo de potencia. Como ya mencionamos, se usa mucho en líneas submarinas porque tiene una mejor performance en este tipo de líneas. Estas subestaciones, estas líneas de transmisión usan subestaciones en los puntos finales, las cuales están principalmente basadas en tiristores, los cuales son muy antiguos, muy estudiados y por lo tanto son muy confiables, pero tienen un único problema, que necesitan mucha mucha potencia reactiva para funcionar, para poder encenderse. Esto implica que se necesitan grandes inductores en cada una de las subestaciones. A continuación podemos ver un pequeño diagrama de cómo es una subestación basada en tiristores, y en la imagen de abajo podemos ver que gran parte del área que ocupa una subestación de este tipo son los filtros, y no la electrónica de potencia que realmente se encarga de transformar de alterna a continua o de continua a alterna. Es por esto que en los últimos años, especialmente desde el 2000 en adelante, se ha buscado nuevas topologías para reemplazar a los tiristores usando transistores, ya que estos no tienen un consumo elevado de hecho, no tienen consumo de potencia reactiva. Y por esto comenzó a usarse inversores que en vez de ser de fuente de corriente, son de fuente de voltaje, como el que podemos ver en el siguiente diagrama. Como podemos ver, en la mayor parte del área la ocupa solo los conversores, y los filtros y transformadores son muy pequeños.
Esto no solo reduce el área que ocupa una subestación, sino que también el costo de la misma. Pero aquí surge un pequeño problema. A diferencia de los tiristores, los transistores no son capaces de manejar, de tener voltajes de bloqueo muy altos. Por lo mismo, en su momento, tanto Siemens como ABB usaron paquetes de transistores en serie, los cuales lograban bloquear el voltaje total, pero tenían un pequeño problema. Lograr que todos se encendieran al mismo tiempo era problemático y esto tenía tendencia en el largo tiempo a gastarlos y terminar quemándolos. Por esto mismo se desarrolló la topología del conversor modular multinivel, el cual tiene la gracia que también usa transistores en serie, pero los usa a través de puentes H o medios puentes H conectados en serie, lo cual significa que no todos los transistores se encienden al mismo tiempo, sino que se encienden de manera complementaria, pero mantiene la misma capacidad de bloqueo de voltaje. En la imagen podemos ver el diagrama de una fase de uno de estos conversores, y podemos ver las celdas puestas en serie, más un inductor que se encarga de acumular energía para poder suavizar el voltaje de salida. Como terminología para más adelante, es bueno saber que cada uno de estos se llama celdas o submódulos. Un grupo de celdas y submódulos conectadas en serie se llama un brazo, y dos brazos conectados en serie hacen una pierna. Y cada fase necesita una pierna para poder ser generada. Bueno, continuando. Me gustaría explicar muy brevemente el funcionamiento de cada uno. Como ya mencioné, el encendido es complementario. Por lo tanto, cada submódulo puede encenderse y apagarse, y para esto se enciende o se apaga cada uno de los transistores, como podemos ver. Y esto genera un voltaje en sus terminales de DC, el voltaje que tiene su capacitor, o cero. A través de esto, como volviendo a la función de atrás, si es que vamos encendiendo y apagando las celdas que están en serie, podemos ir creando distintos niveles de voltaje en la salida A, y con esto, con una modulación correcta, podemos crear una sinusoide en la salida. Las grandes ventajas que tiene este conversor es que es escalable y por lo mismo puede alcanzar niveles de voltaje muy altos. Estamos hablando de que las líneas de transmisión actualmente están funcionando alrededor de 500 kilovolts C, cuando los IGBT no tienen bloqueos mayores a 2 kilovolts en general. Como ya mencioné, no necesita semiconductores especiales, sino que se pueden usar transistores de mercado, ya que cada transistor bloquea solo una parte pequeña del voltaje total. Si necesitamos bloquear más voltaje, solo añadimos más módulos en el conversor. Pero surgen algunos problemas. El primero es que el flujo de energía a través de los capacitores no es el mismo siempre entre todos los módulos. Esto se debe a que algunos módulos están encendidos más tiempo que otros. Entonces, obviamente, el capacitor se carga más o se descarga más, lo cual va generando un problema, ya que necesitamos que siempre estén en el mismo voltaje. Por esto mismo necesitamos sí o sí una estrategia de control para mantener estos voltajes constantes. En este punto surge, al estudiar las modulaciones, se descubre que existe una característica, un fenómeno que se llama balanceo natural. Esto quiere decir que bajo ciertas modulaciones el conversor se mantiene balanceado los voltajes de los capacitores sin necesidad de un loop de control. Bueno, como ya mencioné, hay muchos tipos de modulaciones, muchos ya son muy típicas, y la que vamos a estudiar aquí, que es la que se encontró este fenómeno, es el Phase Shifted PWM. Pero entonces, para entender por qué ocurre este fenómeno bajo este tipo de modulación, es necesario estudiar el modelo analítico del conversor. Obviamente el modelo analítico de este conversor es gigantesco, entonces, y crece a medida que uno le agrega módulos. Entonces no es la idea perderse en
modelo en esta presentación. Por lo tanto, solo es relevante mencionar que el modelo se divide en tres partes. En las corrientes de frecuencia fundamental, o sea, las de 50 o 60 Hz que queremos a la salida, las corrientes de C, que son entregados por el link de C, y que son las que mantienen la carga de los capacitores, y las corrientes circulantes, que se generan por desviaciones en los voltajes de los capacitores. Bueno, aquí tenemos un modelo más detallado de lo que es un M2C de 3 fases, y al lado derecho tenemos una representación gráfica fácil de lo que es la Phase Shift PWM. Como podemos ver, la Phase Shift PWM lo único que hace es tener muchas carriers triangulares que están desplazadas en un ángulo definido, de tal manera que estén todas igualmente espaciadas dentro de un ciclo de la sinusoide. Y cada una de estas es entregada a cada uno de los módulos en función de una variable k, que es libre. Bueno, como ya mencioné, cada módulo recibe una carrier distinta que tiene una diferencia de fase con la anterior. Esto hace que todos los módulos vayan encendiéndose y apagándose constantemente, sino que no hay un módulo que está constantemente encendido como en el nivel de más abajo y otro que está solo encendiéndose en la punta de la sinusoide. De esta manera, el trabajo que hace cada uno de los módulos en el promedio a lo largo de un ciclo es siempre el mismo. Esto hace que se mantengan balanceados dentro del mismo brazo. Además, las carrier del brazo superior con el brazo inferior están desfasados en un ángulo de pi, o sea, en 180 grados. Esto hace que en el caso que existan diferencias de voltaje entre el brazo superior y el brazo inferior, se genera una corriente DC entre ambos, impulsado por una corriente segunda armónica a través de los terminales de salida, lo cual hace que se balanceen y vuelvan a un voltaje estable. Por último, si existe una diferencia entre piernas, o sea, entre los generadores de fases, se genera una corriente circulante entre las fases que, nuevamente, transfiere energía de una fase a la otra, nivelando nuevamente los capacitores. Esto explica que se mantengan balanceados, ya que básicamente existen tres loops con feedback negativo que se generan gracias a la modulación. Bueno, en primera instancia, esta idea salió de algunos papers que dimos con el profesor Javier en internet, pero teníamos la duda de si realmente funcionaba. Por lo mismo hicimos algunas simulaciones rápidas. En ellas se usó n igual 10, o sea, 10 módulos por cada brazo, y una frecuencia fija de 1 kHz para las carrier, en primera instancia sin modulación que permita el balanceo y tampoco ningún tipo de control, y la segunda con la modulación estudiada y con distintos K, que ya mencionamos es libre, pero queríamos ver cuál era la diferencia entre usar una y otra. Aquí vamos a pasar rápido. El primero es el voltaje, segundo voltaje de salida, primero voltaje de salida, el segundo el voltaje antes de los filtros. Esta es la corriente y aquí están los capacitores. Como podemos ver, si no se usa la modulación y no se usa ningún control, los capacitores en el tiempo empiezan a diverger entre ellos. Y ya cuando alguno de ellos baja a voltajes negativos, o sea, se invierte, el conversor se sale de sincronía y deja de operar y puede pasar cosas muy feas. A continuación, probamos con la nueva modulación, con K igual 1, y como podemos ver, no hay control de la potencia de salida, por lo tanto el conversor oscila naturalmente hasta que se estabiliza en una potencia de salida, pero podemos ver que los capacitores se mantienen todos estables en el mismo voltaje siempre, en torno a los 64 o 65 voltios. Y como ya mencioné, el K es una variable libre y queríamos estudiar qué es lo que hacía. Fuimos probando con distintos K, pero no hubo ningún cambio significativo entre uno y otro. Por lo tanto, quedamos un poco metidos respecto a cuál era su efecto en el
en el funcionamiento de esta modulación. Ahora, lo que a nosotros nos interesaba era ver si esto era posible aplicar en un conversor del tipo industrial, por lo cual armamos un conversor modular, a pequeña escala obviamente, que funcionaba a 400 volts, y implementamos la modulación. Para ello hicimos distintas pruebas, una a potencia constante, otra con variaciones en las 3 fases de potencia, otra con variación de potencia en solo una fase, o sea, simulando un desbalanceo entre las fases, y por último, una donde elevábamos fuertemente la carga reactiva, para ver cómo era la respuesta. Para efectos de comparación, corrimos todas las pruebas con un K igual 1. Bueno, en la prueba de potencia constante podemos ver que el voltaje de salida es muy limpio, de hecho, vamos a ver más adelante, la THD es relativamente buena, pese a que tiene pocos módulos, pensando en que tiene 4 módulos por brazo, a diferencia de uno real que puede llegar a tener más de 100. Vemos los capacitores se mantienen perfectamente estables. Nuevamente, repito, este conversor no tiene ningún tipo de control, está totalmente en lazo abierto. Por lo tanto, nada puede estar afectando que los capacitores se mantengan balanceados. Y era de esperarse si el resultado similar a las simulaciones. Después hicimos una variación en las 3 fases, en las cuales subimos y bajamos 1 kW de potencia. Lo que vemos en la imagen son todos los capacitores apilados uno sobre otro, todos en torno a 100 volts, pero podemos ver que al subir y bajar la potencia, los capacitores tienden a separarse de la referencia que son 100 volts. Esto se debe a que se generan desbalanceos entre los brazos superiores y los brazos inferiores al momento de entregar potencia, pero se corrigen cuando volvemos a la potencia original. Sin embargo, esto nos hace notar que no es tan perfecta la modulación como nosotros pensábamos, ya que se mantienen estables, pero al hacer cambios bruscos de potencia, se separan de su referencia. Al hacerlo en una fase, obtenemos un resultado similar. La fase que está afectada por el cambio de potencia tiene oscilaciones fuertes en la amplitud de los capacitores, aunque se mantienen en torno a la referencia, mientras que las otras tratan de compensarlo a través de corrientes circulantes, como ya mencionamos anteriormente. Pero cumple con mantenerse en torno a 100 volts de la referencia. Después hicimos la prueba con carga reactiva. Esta prueba se hizo con una potencia menor, lo cual se nota al tiro en la forma del voltaje, que está un poco más sucia, ya que el filtro estaba diseñado para más potencia y mayor corriente. Pero podemos ver que el comportamiento de los capacitores también se mantiene estable, o sea, el que se mantengan balanceados es totalmente independiente de la potencia reactiva que está entregando. Sí se ve un pequeño cambio en la forma de la oscilación de los capacitores, pero esto se debe a un problema directamente del conversor y no de la prueba que hubo en ese momento. Bueno, preliminarmente concluimos que sí, la modulación era capaz de mantener los capacitores balanceados, pero descubrimos que si había cambios bruscos de potencia, tanto trifásicos como monofásicos, esto le metía errores al valor de los capacitores, y estos errores se iban acumulando en el tiempo. Y estudiamos la planta del conversor, y resulta que la planta que tiene es estable, pero se estabiliza en tiempos demasiado largos. De hecho, en días aproximadamente en el caso del conversor que probamos. Entonces, si hay mucho cambio en una hora de potencia, no sirve para mantener balanceados los capacitores, ya que estos no van a ser capaces de volver a la referencia antes de que el conversor salga de servicio. Bueno, de aquí surgió la idea de, si ya conocemos las bases en función de las cuales funciona esta modulación y logra mantener balanceados los capacitores, ¿por qué no lo podemos interpolar a otra modulación? Entonces, en ese momento a mí se me ocurrió, ¿por qué no hacerlo con la modulación Space Vector? La modulación Space Vector sí es un poco más complicada de aplicar,
pero tiene ciertas ventajas, las cuales en su momento se podían, ofrecen como ¿cómo decirlo? Tiene ciertas ventajas que permitirían hacer mejor la respuesta frente a estos cambios de potencia. La primera de ellas es que en conversores multinivel uno tiene estados redundantes, o sea, tiene distintos estados de switching de los transistores, en los cuales puede llegar al mismo nivel de voltaje. Y además, al no haber una carrier, no existe una regla fija de cómo se logra el promedio de los capacitores, que en el caso de la modulación anterior estaba definido por la variable K. Bueno, manera de explicación rápida para quien no esté tan claro cómo funciona Space Vector. Space Vector lo único que hace es plantear este hexágono, el que vemos al lado izquierdo, y define los niveles de voltaje que se logran en cada vértice con el encendido y apagado de los transistores. A medida que aumentamos la cantidad de niveles del transistor, vamos aumentando la cantidad de hexágonos hacia afuera que tenemos, y ahí se entiende automáticamente por qué tenemos una redundancia de estados. O sea, si queremos llegar al voltaje Vref, que está marcado con la flecha roja, se nota al tiro que podemos llegar por distintos caminos encendiendo y apagando distintas combinaciones de transistores, los cuales nos dan una libertad mucho más grande que en el caso de la PWM. Y además, al lado derecho podemos ver que al tener distintos niveles de voltaje, en el caso anterior, los niveles de voltaje estaban definidos por la carrier y la PWM, pero ahora los definimos nosotros manualmente. Entonces ahí fue donde a mí se me ocurrió que para lograr el promedio, lo que teníamos que hacer era intercambiar los niveles de voltaje que podemos ver al lado derecho como radios, radio 1, 2, 3 y 4, ir intercambiándolos entre ellos a medida que vamos modulando, de tal manera que todos los módulos operen operen la misma cantidad de tiempo y hagan la misma cantidad de trabajo a lo largo de un ciclo de sinusoide. El problema está bien, antes teníamos una ley fija que nos decía cómo intercambiarlos, pero ahora es libre. Entonces, ¿cómo definimos cuál es la secuencia óptima para intercambiarlos? En primera instancia hice algunas pruebas con secuencias definidas a mano, al ojo, y todas funcionaban, unas mejor que otras, entonces la duda era cómo decidir cuál es la óptima. Por esto decidí hacer un pequeño problema de optimización en el cual minimizáramos el error que había entre el trabajo realizado por los capacitores y un trabajo de referencia a lo largo de un ciclo. Además, había que considerar que las restricciones de ese problema iba a ser el modelo analítico de todo el conversor. Aquí podemos ver una simplificación un poco de lo que fue el problema de optimización, donde la función objetivo J lo único que es la sumatoria de los errores cuadráticos, la cual queremos minimizar, y está sujeto al modelo G, que depende de los voltajes de los capacitores, de los corrientes de los brazos, del voltaje DC y de la corriente DC. Nótese que en este caso están en un T a la menos 1. Esto quiere decir porque yo corrí el problema para cada periodo de switching, o sea, para cada cambio de transistores, esto quiere decir a 1 kHz, y dependía del estado anterior. Esto, a grandes rasgos, es un problema de optimización dinámica que rescata algo también un poco de problemas de control predictivo. Fue un problema un poco mezclado. Además, para solucionar ciertos problemas de tiempos de cómputo, se linealizó la sinusoide en cada punto de resolución, para que en vez de minimizar frente a una curva, minimizara frente a una recta. Pero nada especial. Una vez corrido este problema, obtuvimos una secuencia óptima, que el problema que decía que esta es la que genera la menor diferencia en el trabajo de los capacitores.
Entonces, implementamos esta secuencia con la nueva modulación en el conversor y realizamos exactamente las mismas pruebas con las mismas cargas para poder compararlas con las de la Phase Shift PWM. Bueno, nuevamente, el voltaje obtenido es muy similar al del caso de PWM. Sí es un poco más limpio porque la modulación Space Vector tiene la gracia que acopla las fases entre sí. Entonces existe menos ruido debido a la corriente circulante entre las fases, lo cual nos entrega una THD un poquito más pequeña. El comportamiento de los capacitores fue exactamente igual, con la única diferencia que el gap, o sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo de oscilación, fue aproximadamente un 10% menor. Esto quiere decir que la secuencia óptima que elegimos estaba haciendo un mejor trabajo al disminuir el error que la que hacía la PWM a través de los CAS. En el caso de cambios en las tres fases, sí se dio un efecto interesante. Se mantuvieron mejor los capacitores en torno a su referencia de 100 volt, pero al realizar cambios bruscos de potencia, las oscilaciones eran mayores que en el caso de la PWM. Esto se debe a que los cambios entre los estados de switching de los capacitores en el caso de PWM son más suaves que en el caso del Space Vector. Space Vector hace cambios mucho más bruscos, ya que no está siguiendo una carrier y una sinusoidal, sino que está siguiendo un cálculo matemático hecho con un problema de optimización para obtener la secuencia óptima. Y esto se ve en que se amplían mucho más al hacer los cambios de potencia. La misma situación se repitió en el caso de una fase, donde podemos ver que la oscilación también fue mucho mayor y sufrió mucho más al tratar de estabilizar después de los cambios de potencia. Esto se debe a la misma situación, a la misma razón que mencioné antes. Space Vector trabaja con las tres fases al mismo tiempo y no es tan fácil para esa modulación compensar una fase por sí sola que está descompensada. Bueno, en el caso de la reactiva, tuvimos exactamente el mismo resultado, no hubo ningún cambio. Lo mismo que en el caso de potencia constante, los capacitores tuvieron una oscilación un poco menor, aproximadamente un 10%. Felipe, perdón, Y estamos como... sí, Así que para... ya estoy terminando. Ya. Por accidente, al finalizar las pruebas, se hizo una prueba en la cual se corrió la modulación junto con la modulación Space Vector, junto con un loop de control. Y sorprendentemente los resultados fueron mucho mejores, por lo cual yo decidí estudiarlo en más profundidad y hacer pruebas al respecto. Lamentablemente no tengo ahora los gráficos de esta prueba, pero sí tengo los resultados finales de esta, que se pueden ver en la siguiente tabla. Como podemos ver, el gap de la PWM fue de 30 volt en el promedio de todas las pruebas. En el caso del Natural Balance Space Vector Modulation fue de 26, y en el último caso mencionado, en el cual se le agrega un control a los capacitores, bajó a 24. Esto se ve principalmente porque se apoyan entre sí, básicamente. O sea, cuando uno usa la modulación junto con un control, logra obtener lo mejor de los dos. Logra obtener una dinámica mucho más rápida para compensar cambios de potencia, y a la vez logra mejorar el gap. Además, podemos ver que la THD mejoró considerablemente desde la PWM al Space Vector, y hubo una mejora muy baja en el caso con el control. Todos estos resultados fueron hechos en base a pruebas de 4 kW constantes. Bueno, para concluir, demostramos que sí, la Phase Shifted PWM mantiene los capacitores constantes, pero eso está lejos de ser útil para un conversor industrial que va a estar sometido a cambios de potencia, porque la dinámica es tan lenta que no es útil, no es capaz de compensarlo. Tendría que ser un conversor que esté todos los días a la misma potencia sin la más mínima variación.
Y además, bueno, la modulación propuesta de Space Vector cumplió en parte con lo que esperábamos. Sí logró mejores resultados tanto en el gap del voltaje de los capacitores, así como en la THD, pero lamentablemente su dinámica, la dinámica global del conversor no cambió, siguió teniendo un tiempo de estabilización de horas e incluso días, por lo tanto tampoco es útil usarla por sí sola. Sin embargo, el uso de la modulación, de cualquiera de las dos modulaciones, junto con un loop, con cualquier tipo de control básico, logra obtener lo mejor, como ya mencioné, logra obtener lo mejor de cada uno. Y por lo tanto ese sería el camino a futuro para este tipo de conversores. Por último, como este trabajo ya está prácticamente listo, pero igual ya hay cierto trabajo futuro que me gustaría quizás seguir avanzando. Entre ellos es el problema de optimización. Yo el problema de optimización lo desarrollé solo para obtener la secuencia óptima, pero con el tiempo me di cuenta que esa función objetivo se puede modificar para lograr distintos objetivos, valga la redundancia, como por ejemplo eliminar armónicos, o controlar otro tipo de variables dentro del conversor. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Tal vez tenemos espacio para una pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar? Yo tengo una pregunta y un comentario. La primera es preguntarte qué estrategia de control ocupaste para sumarle al balanceo natural. Ya, la estrategia de control es una muy simple, que tú le pones un PI a cada carrier y lo que haces es, o en el caso de la PWM es a cada carrier, en el caso de la Space Vector es a cada vector que define el nivel de voltaje. Le pones un PI que lo único que hace es comparar contra una referencia, nada más. Entonces agranda o disminuye la carrier o agranda o disminuye el vector del nivel de voltaje en función de qué tan lejos está de la referencia, nada más. De un control muy simple que es el que se usa normalmente en este tipo de conversores. Ah, ya, perfecto. No, y el comentario en verdad era como que leyendo papers había visto uno que mezcla el phase shifted con un control predictivo. Se llama como Sequential Phase Shifted Mode Predictive Control. Y lo ocupan como, creo que hacer algo súper parecido que lo que estás haciendo tú, pero de forma activa. Sí, de hecho yo leí el paper que de un profe de Australia que de hecho es amigo de Javier, que probablemente esté en la defensa de esta tesis. Así que y él me planteó ciertas como guías de cómo hacer este trabajo. Pero sí, como tú mencionas, ese es un caso activo, pero se parece mucho. Aprovecha ciertas características que tiene la Phase Shift PWM. Muy bien. Muchas gracias, Felipe, nuevamente. Y pasamos a la charla ahora de Matías. Hola, ¿puedo compartir pantalla, Ángel? Sí, por supuesto, está abierto el canal. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Esta presentación se trata del diseño de un chip para procesar pulsos de un calorímetro para una propuesta de proyecto de colisionador. Esta propuesta de proyecto, el International Linear Collider, no se ha construido aún, y es un colisionador lineal que planea colisionar para electrones positrones. Tiene una energía de colisión de 500 gigaelectronvolt con la posibilidad de aumentarla al doble. Y el enfoque de este trabajo va a una parte de todo este colisionador, que es la Very Forward Region, donde tenemos varios detectores. Tenemos el detector Lumical para medición precisa de luminosidad, el detector Beamcal para una rápida estimación de la luminosidad, y hay un tercer calorímetro bajo tierra que contribuyen al ajuste de estos haces.
el objetivo de este detector BIMCAL, el cual se enfoca este trabajo, es poder mejorar la hermeticidad del detector, reducir la retrodispersión de pares electrón-positrón que van en las partes inferiores del detector, y además asistir con los diagnósticos de los ASE. Este detector BIMCAL es un detector tipo sándwich, que cuenta con unas capas de sensores de distintos materiales, y este cambio de actualización planea hacer la electrónica de front-end para un nuevo material del detector, que en este caso es zafiro. Estas son las especificaciones que fueron entregadas para este detector. La primera, la más importante, es tener un ruido bastante bajo, lo cual en esta aplicación se mide a través de la ENC, que significa Equivalent Noise Charge, que es la carga necesaria para poder tener una SNR unitaria. También se necesita que la respuesta frente a un MIP sea de 2.8 femtocoulomb. Un MIP es de Minimum Ionizing Particle, que es al final la energía mínima de una colisión que se deposita en el material, y pues hay que ser detectada. El intervalo de tiempo entre estos grupos de pulso es de 554 nanosegundos, lo que nos da ya una restricción de ancho banda y de qué tan rápido tiene que ser nuestro sistema. Y lo demás son características de la capacitancia del pad. El chip tiene que tener 8 canales, procesar 8 canales analógicos. La constante de tiempo del filtro tiene que ser programable, debe tener restauración activa de baseline. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que medimos el peak de nuestra señal, tiene que volver a baseline antes de que llegue otro pulso. Y además que la corriente de ese circuito de baseline sea también programable. Este gráfico muestra, este diagrama muestra la cadena analógica por canal, que es bastante simple, es totalmente analógico, y la primera etapa corresponde a un Charge Sensitive Amplifier, que convierte principalmente carga en voltaje. Tenemos un buffer entre medio, después tenemos el filtro encargado de darle forma a esta señal, y poder mejorar la SNR, y finalmente tenemos un buffer para poder sacar señales fuera del chip. El procedimiento de señal analógico se muestra aquí en este diagrama de tipo bastante simple. Estos son los impulsos de carga que llegan del detector. La forma de onda azul representa la salida del Charge Sensitive Amplifier. Entonces este amplificador integra esta carga y el filtro la procesa. Y a nosotros nos interesa medir este tiempo máximo, tiempo peaking. Este procesador de pulso también puede procesar pulsos de distinta polaridad. Entonces, el primer trabajo de esto fue definir la función de transferencia del filtro, que en este caso corresponde a HDS, que es simplemente un filtro pasa altos, seguido de N filtros pasa bajos, donde N corresponde a la orden del filtro, cada uno con su constante de tiempos, y para este diseño la constante de tiempo, tanto el pasa alto como pasa bajo, se mantienen iguales. Si no se aumenta el conjunto de posibilidades que podemos tener para el tiempo pico. Entonces, lo primero es definir esta función de transferencia, lo que implica encontrar la constante de tiempo necesaria y el orden necesario del filtro y su ganancia para poder cumplir con las especificaciones. Para ello, se calcula la ANC. El método para calcular la ANC, dado que tenemos un reset, como se vio anteriormente, los métodos en frecuencia, análisis en dominio de la frecuencia ya no sirven. Porque nuestro sistema ya no es invariante en el tiempo. Entonces, es necesario realizar otro método. El método que se utilizó acá tiene que ver con el concepto de la weighting function, que al final analiza todo este sistema en el dominio del tiempo, por medio de la medición de la salida del sistema, debido a un pulso que llegó a un tiempo T. Entonces uno barre todos esos tiempos y puede construir esta weighting function y puede construir las ecuaciones para poder calcular el ruido finalmente.
Entonces, estas simulaciones me entregaron el orden de qué valor tiene que ser la constante de tiempo del filtro y de qué orden el filtro. Entonces, para esta aplicación se seleccionó un orden 2 de filtro y una constante de tiempo para que la NC sea lo menor posible. Vemos que el peaking time tiene que ser mayor que 100 nanosegundos y menos de 150 nanosegundos. Sin embargo, ese peaking time se va a poder programar en el chip externamente para poder compensar con las diferencias de diseño, errores que pueda tener. Entonces, la especificación de filtros son, primero, una arquitectura totalmente diferencial. Esto es para aprovechar más SNR y más rango de salida. Tener un volt de pick a pick de salida para un volt de escalón de entrada. El tipo ping entre 110 nanosegundos, 140 o 100 nanosegundos, 150 en ese rango. Y lo importante es que el ruido integrado total de este filtro sea menor a 250 microvolts RMS. Este valor de 250 volts micro RMS se sacó simplemente asignando un presupuesto de ruido al sistema. Porque para un buen diseño uno tiene que identificar cuáles son los componentes que dominan en el ruido, y en el diseño uno tiene que diseñar de tal manera que se cumpla ese supuesto inicial. Para este caso se asignó un presupuesto de ruido menor a 25% de un LSB, que esto después se va a digitalizar. Vamos a ocupar una ADC. Entonces, asumiendo una ADC de 10 bits, tenemos que un LSB es igual cerca a 1 miliwatt. Esta es la implementación circuital del filtro. Podemos ver al principio un filtro pasaaltos en forma totalmente diferencial, seguido de 2 filtros pasabajos. El filtro pasaaltos es ubicado en la primera etapa, principalmente dado que su impedancia es puramente capacitiva, su impedancia de entrada, y para no cargar lo que venga anteriormente, la etapa anterior. Y además desacoplan los modos comunes entre la etapa anterior y el modo común de entrada del filtro. El procedimiento de optimización inicial para obtener el menor ruido posible, que esa es nuestra función objetivo, primero fue asumir componentes activos como ideales, asumir que los amplificadores se comportaban idealmente, sabiendo que no es así, y seleccionar los componentes pasivos minimizando el ruido. Luego se diseñan los componentes activos, los amplificadores en sí, minimizando su contribución al ruido. Para ello, para diseñar los amplificadores, hay varias topologías que uno puede utilizar. En electrónica uno puede utilizar tanto op-amps como OTAs. ¿Cuál es la diferencia entre un op-amp y un OTA? O sea, los dos son amplificadores. Sin embargo, cómo se modelan y cómo se ve la salida distinto. O sea, un op-amp se ve más como una fuente de voltaje. En cambio, un OTA se ve más como una fuente de corriente. O sea, el OTA convierte un voltaje diferencial en una corriente, y el op-amp un voltaje diferencial lo convierte en voltaje. Un op-amp es más ideal para manejar carga resistiva, y como podemos ver en la implementación circuital del filtro, los amplificadores ven carga resistiva a su salida, lo que puede afectar a la ganancia de ellos. Sin embargo, un op-amp implica mayor circuitería, implica agregar una etapa salida para poder manejar estas cargas, mayor área y consumo. Sin embargo, CIVIS en 1994 demostró que mientras la transconductancia efectiva del amplificador de transconductancia del OTA sea lo suficientemente grande, este aproxima el comportamiento de un op-amp. Entonces, resulta mucho más beneficioso, y especialmente en circuito integrado, utilizar OTAs dentro del chip en vez de op-amp, y utilizar solamente op-amps para poder sacar las señales fuera del chip, o a menos que yo tenga una carga muy pesada dentro del chip, que consuma mucha corriente. Volvemos a la topología. ¿Qué topología se elige de op-amp? Esta figura muestra 4 topologías comparando tanto el consumo, el ruido y la excursión de salida de cada uno de los amplificadores. En nuestro diseño, lo más importante es el desempeño del ruido. Entonces, el consumo de corriente no viene a ser tan demandante en este caso. Para esta, y también se necesita harta excursión. Por lo tanto, se elige la configuración de Miller de 2 etapas, que es esta que se muestra acá. La primera etapa es conformada por los transistores M1,
que son encargados de convertir el voltaje diferencial en corriente. Los transistores M3 acá son la carga activa que convierten esa corriente en voltaje, y tenemos una segunda etapa acá, los transistores M2 y M4, donde M2 es el transconductor y M4 también es una carga activa. Y además tiene esta capacitancia CC de compensación para hacer el circuito estable. El diseño de estos amplificadores va a depender mucho de cómo ellos se comportan en el circuito. Y teniendo en cuenta el desempeño del ruido, que es lo que más me interesa en este filtro, hay que identificar cuál es el amplificador de esta implementación circuital que más afecta al ruido. Asumiendo y haciendo el modelo para este amplificador, y asumiendo todos sus componentes parásitos, se analizó y se concluyó que el amplificador A2, o sea, el de la última etapa, es el más crítico para el desempeño en ruido. Y se calcularon las ecuaciones necesarias a mano del circuito para calcular el ruido integrado total de la salida, la contribución de este amplificador, y se ve que es sensible a tanto la capacitancia de compensación del amplificador como a la capacitancia C1, que corresponde a la capacitancia en el nodo salida de la primera etapa del amplificador. Entonces, en base a eso, uno toma decisiones de diseño para poder cumplir estas especificaciones. Uno tiene ciertas restricciones, cierta ganancia, necesito cierto margen de fase, mi amplificador tiene que ser capaz de dar tal corriente, y obviamente el ruido se tiene en cuenta. Entonces, yo me preguntaba cómo aumentaba tanto el ruido en este amplificador, qué era lo que causaba esto, el origen de todo esto. Y lo que pasa es que este amplificador, si uno analiza su función de transferencia, este amplificador de 2 etapas, existe un 0 en esa función de transferencia que está antes del producto de ganancia de ancho de banda del amplificador. Y a partir de ese 0, la contribución de la segunda etapa del amplificador, la segunda etapa de amplificación es más fuerte, contribuye mucho más al ruido, dado que la ganancia de la primera etapa empieza a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para disminuir esta contribución? Simplemente hay que empujar este 0 más a la derecha, más cerca del producto de ganancia ancho de banda. Sin embargo, eso también tiene el trade-off de que sacrifica un poco de margen de fase. Entonces, hay que asegurar el margen de fase tirando lo máximo posible que movamos ese 0 hacia la derecha. Una vez diseñados todos estos amplificadores, se simula el filtro con simulaciones transientes, y aquí vemos la curva amarilla es la salida real del filtro, la curva naranja o roja es la curva ideal del filtro, y la azul es la entrada del filtro. Entonces, se ve el tiempo picking, tenemos acá el tiempo picking, y tenemos un pequeño error de ganancia debido a la no idealidades de los circuitos, y además un delay, un poco de delay en la subida. Pero lo importante es poder medir este tiempo picking. Este gráfico muestra simulaciones de ruido. En la curva azul vemos el ruido, la densidad espectral de ruido a la salida del filtro real, y la curva naranja es la del filtro ideal. Y estas otras 3 curvas corresponden a las contribuciones de cada uno de los amplificadores de cada etapa, de la primera y segunda y tercera etapa del filtro. Podemos ver acá que a alta frecuencia, pasar la frecuencia de corte del amplificador, hay un montículo acá que al hacer la integral de ruido contribuye significativamente al valor del ruido integrado total. Entonces, esta parte de acá está simplemente por ese 0 que mostré anteriormente, que aparece antes de la frecuencia de ganancia unitaria. Entonces, si se hubiera diseñado mal este circuito, con un 0 a más baja frecuencia, aquí se hubiera visto un montículo mucho más grande con un pic. Entonces el objetivo fue principalmente disminuir la área bajo esta curva a alta frecuencia. Una vez diseñado el filtro, después hay que diseñar el Charge Sensitive Amplifier, y este amplificador lo que hace es convertir carga a voltaje.
y tiene ciertas especificaciones, tiene que tener cierto rango de salida de 1 volt, la capacitancia de feedback de este circuito, que al final determina la ganancia en carga, de carga voltaje de este circuito, se fija en 500 femtofarad, y se exige un margen de fase de 70 grados, una ganancia en lazo abierto de 65 decibeles. Aquí el margen de fase que se pide es relativamente moderadamente alto. Un margen de fase arriba de 65 grados ya asegura una buena estabilidad. Pero un circuito puede ser estable con 60 grados, 55 grados de margen de fase. Sin embargo, este circuito va a llevar circuitería externa, dadas las restricciones del problema, ya que nos piden poder ajustar el voltaje baseline según una referencia externa, y además nos pide poder regresar a baseline en el tiempo necesario. Y además este circuito debe ser capaz también de poder manejar ciertas corrientes de fuga que van a haber en la entrada, porque en la entrada van a haber corrientes de C, parásitas, debido al pad, al detector y a todo lo que esté conectado en la entrada. Entonces tiene que ser capaz de poder manejar esas corrientes moderadamente. La primera parte entonces, el diseño de este amplificador, de este core acá, de este amplificador con ganancia menos A. Se utiliza una topología de casco plegado, y aquí lo más crítico en el diseño es el ruido, porque este amplificador de carga domina el comportamiento del ruido de todo el sistema. Entonces hay que diseñar muy bien este transistor M1 para tener bajo ruido. Entonces lo que se hace es calcular la ANC nuevamente para distintos valores de longitud de canal del transistor y distintas regiones de operación y para distintas corrientes. Se puede ver que aquí niveles de GMID que indican como el nivel de inversión del transistor, para niveles de GMID altos, lo cual implica una inversión bastante débil del transistor, o sea, muy poco prendido, y con más corriente se baja el ruido. Entonces se eligen los parámetros de diseño, se diseña el amplificador, y este gráfico muestra la no linealidad integral del amplificador. De un rango de salida de 0 a 1 volt, muestra una linealidad bastante buena, con un máximo de 7.5 milivolts de error. Luego está el circuito de restauración de baseline, toda esta circuitería activa que va en paralelo con esta capacitancia de feedback, encargada de fijar el voltaje baseline según la referencia, también como descarga, un camino de descarga para este capacitor CF, para que regrese a baseline en el tiempo necesario, y además permite compensar ciertas corrientes de fuga en la entrada, como ya he dicho anteriormente. Este circuito de restauración de baseline es simplemente un amplificador de una etapa, es un OTA de una etapa que inyecta o saca corriente al nodo de entrada. Esta curva muestra cómo cambia el voltaje baseline a la salida de CDSA para distintas corrientes de fuga. Entonces, para voltajes de referencia muy altos, este rango que puede manejar de corriente de fuga se ve bastante disminuido, y esto es porque si se aumenta mucho el voltaje de referencia, se aplasta este transistor de cola, y la corriente máxima de fuga que puede sacar o entregar desde este nodo va a estar dada por esta corriente de cola de este transistor de acá. Lo mismo pasaría en la otra dirección si que se utilizara transistores NMOS en vez de PMOS. Entonces hay que fijar la corriente de esto. Esta corriente de este circuito BLR no puede ser muy alta, dado que al ser muy alta ya no existe un polo en el origen como esperábamos en la función de referencia, y ese polo se mueve un poco más a alta frecuencia, lo que afecta a la respuesta al escalón del filtro y afecta el tiempo ping de la salida del filtro. Por otro lado, valores muy bajos no van a servir, porque si son muy bajos implica una corriente muy baja, lo cual no va a poder manejar corrientes de fuga. Entonces la corriente de este circuito BLR tiene que ser moderadamente baja, pero aún así ajustable,
para poder ajustar tanto el tiempo que se regresa feedback, como también la corriente de fuga que pueda manejar. Esta es la forma de onda de salida del Charge Sensitive Amplifier. Ya no es un escalón ideal. Vemos que regresa a baseline, dado que esa circuitería activa del VLR descarga en pequeña señal el capacitor de feedback y regresa a baseline. Finalmente, falta agregar los buffers. Tenemos el primer buffer acá, que sirve para que el pulse shaper no cargue al Charge Sensitive Amplifier. Y este rango de este buffer tiene que ser bastante alto. Entonces se utiliza un buffer de clase AB, y este buffer este comportamiento clase AB se basa en este circuito de acá, que es bastante simple, que tiene un par diferencial y una cola. Entonces, si el gate de este transistor no estuviera conectado acá y fue una cola con una corriente fija, si yo aumento mucho la diferencia de voltaje entre estos dos transistores, la corriente no va a aumentar, va a tener un límite máximo, que va a estar dada por esta corriente de cola, la corriente que puede salir de este transistor. Entonces, estamos casi en la hora. ya. Entonces, lo que hace este buffer es ocupar feedback local para tener un comportamiento clase AB y poder manejar un mayor rango de entrada. El segundo buffer, un buffer totalmente diferencial, que utiliza una estructura de amplificadores de diferencia para poder realizar este buffer totalmente diferencial. Y esto tiene la gran ventaja de que no necesita un amplificador de riega real. Entonces, no necesito dos etapas complementarias. Estas son las curvas de transferencia estática de los buffers. Vemos que son bastante lineales y tienen rango completo. Esta muestra las formas de onda de todo un canal. La onda verde con ploma es la onda verde clara es la salida de mi filtro, de todo mi canal. Y esto muestra el layout de ciertas partes del circuito. Este es el layout del chip del CSA más el VLR. Este es el layout del buffer 1. Este es el layout del pulse shaper. Y este es el layout del buffer 2. Y finalmente este es el layout de un canal completo. Y este es el layout completo del chip. Aquí está el chip, ya está con su empaquetado. Está conectado con los wire bonds al empaquetado. Y este chip mide 1,6 milímetros por 3,2 milímetros. Eso es todo. Muchas gracias, Matías. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas que hacer? No veo manos levantadas. Ok, en ese caso lo dejamos aquí, estamos justo en la hora, así que voy a dejar de grabar.